buenos días, amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan hoy martes 7 de marzo del 2023. Pues mañana es el Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo. Qué bien, ópale. Muy bien. Tenemos para compartir con ustedes, bueno, el presidente estuvo, un viaje rápido, ¿no? De 24 horas, debe estar de vuelta o retornó. Nosotros no llevamos esa agenda, pero en Ecuador, en una reunión centroamericana, de la zona latinoamericana ahí, y tuvo un anuncio que se hizo sobre la colaboración. Ya antes habíamos visto eso, yo no recuerdo cuándo precisamente, pero se había hablado en otra ocasión de un cierto acuerdo. Con Argentina era, para lo mismo, para exploración y gas natural. No está mal si disponen. Mira qué es lo que sucede. La exploración y la explotación de recursos naturales, por lo general, requiere una expertise. En sentido general, por ejemplo, quienes explotan, por ejemplo, Rusia, ahora mismo se le fue BP, British Petroleum, Exxon, Mobil. Todas esas compañías invirtieron miles, billones de dólares, pero no solamente llevan el capital de inversión, el capital expenditure, lo que conocemos como CAPEX en finanzas, llevan la plata, que no la tienen allá, para explotar esos yacimientos en esas zonas agrestes, en la Siberia, en el Ártico, y etcétera, etcétera, por allá, en esos sitios así tan difíciles. No solamente llevan la plata, que se requiere muchísima plata, sino también el know-how, saber cómo hacerlo, y la tecnología que se obtiene mediante mucha inversión de capital en Research and Development, investigación y desarrollo, R&D. Aquí esto no es a lo loco. Entonces esas compañías, una vez se van, te dejan el claro. Entonces, ciertamente por ahora se hacen licitaciones para determinadas porciones para concesionarlas, y se hace investigación. Por eso, esas licitaciones, las compañías que ganan invierten, obviamente, con la esperanza de que si obtienen el recurso natural comercialmente explotable, pues van a recuperar su inversión y van a pagar los cánones, los royalties, los impuestos que estén contemplados en la legislación minera de cada nación. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Si hay un acuerdo Estado-Estado, bueno, Colombia, Venezuela produce mucho gas natural, en Bolivia hay mucho gas natural, que cuando Evo Morales y eso, llegó con sus ideas estatizantes ahí, no quería que se exportara. En Perú hay un sitio, yo conocí una vez estando en Perú, Camisea se llama, que es gigantesco. Argentina tiene gas natural. Bueno, perfecto, si se puede obtener algún tipo de beneficio. Lo que pasa es que esos commodities, esos productos energéticos y esos commodities se transan en el mercado se transan a precio de mercado. O sea, ustedes se oían el cuento de que del acuerdo de San José, Petrocaribe, y gente hablando, ¿qué Petrocaribe, qué Venezuela? El acuerdo de San José, que existía cuando yo era muchacho, para aquella época, y en los 80 y en los 70, etcétera, ese acuerdo no te vendía el petróleo a precio más barato, ni siquiera Petrocaribe tampoco, no, a precio de mercado. A precio de mercado, el barril de West Texas Intermediate está a tanto, que es el índice, se usa de referencia. Entonces los otros se van estableciendo en función, digamos, de realidad y cosas ya trabajadas, conocidas en la nomenclatura del negocio, y entonces tienen sus precios y se establece, y ya todo el mundo sabe a cómo sale cada precio de cada combustible. Pero no es que te lo vendían por debajo del precio, como mucha gente a veces creía. Sino, por ejemplo, en el caso del acuerdo de San José, te daban un financiamiento, creo que un 20%.
de la factura. Si la factura tuya te hizo 1.000 millones, en aquel entonces serían como 600, 700, no sé cuánto. Para entonces no se consumía tanto. 1.000 millones, por ejemplo, y te daban un préstamo de 200 millones, un 20%, por ejemplo, que se financiaba de empresas venezolanas, el Eximbank de Venezuela, no sé cómo se llamaba, el Banco de Exportación y Fomento de Venezuela, lo que fuere, su estructura. Pues así las empresas venezolanas vendían productos. Lo que pasa es que después de Chávez ahí quebró todo, y de Maduro. Ahí todas las empresas venezolanas vinieron casi para acá. Ahora se está retomando otra cosa de nuevo, el comercio y el mercado, dejando que fluya, pero eso sucedió. Con Petrocaribe lo que se financiaba eran unas determinadas proporciones en función del precio del combustible. Si pasaba de $50, tanto $10. Si pasaba de 60, una porción adicional. Si pasaba de $100 el barril, entonces te financiaban como el 5. Ya yo ni me recuerdo. Y mira que yo tuve eso entre manos, como el 40, el 50%. Uno va a estar teniendo números en la cabeza cuando eso está escrito. Eso era lo que pasaba. Pero si se obtiene cualquier tipo de colaboración, pues bienvenida sea, ¿eh? Bienvenida sea. Bueno, que llegue bien el presidente. Andaba con la esposa para allá. Yo no sé si ya llegaron, pero anyway, si no han llegado, llegarán. Listín Diario, primera plana. Le voltean los bolsillos a las redes de narco. Óyeme, 39.000 puntos de droga ayer, ¿eh? Qué cosa tan grande. Entonces, le decía yo, entonces eso no se compagina con que estamos diciendo que la violencia y la delincuencia se ha disminuido. No, para nada. Eso fuera puro bulto. República Dominicana es el paraíso del Caribe, siempre lo ha sido. Toda una vida apagando fuegos con míseros salarios, no se reconoce a esos bomberos, ni a los de las ciudades, ni a mucho menos a esos forestales. Y señores, hay que ver esas películas y esos fuegos que se dan. Ahí está Chile medio quemándose. Cada vez que en California se desatan esos incendios, hay cuerpos especializados, unos bomberos especializados, porque es otro esquema el que se usa para controlar. Y aquí tenemos que proteger nuestra foresta y el medio ambiente ni siquiera sabe lo que tiene entre manos. Pero también, oigan esto, primera plana del listín. Toda una vida apagando fuegos con un mísero salario. Debiera ser. Y ayer veíamos como se han incrementado en 42.000 los empleos, y el promedio se ha incrementado en 13.000 pesos de gente, botellas por ahí seguramente. Y este señor, que le hace un gran servicio a la patria, al medio ambiente, a la sociedad, al universo, míralo ahí. Ahí está en el Listín Diario el trabajo, búsquelo. Baja la inflación. Ahorita les voy a comentar, porque la diplomacia francesa en Haití, son 2 artículos. Uno que quiere un avión y una casa presidencial. Ese huevo quiere sal. 20% de los becarios se quedan en el exterior. De los muchachos, el presidente Fernández dio más en su proyecto de cuando se instaló eso de las becas en el exterior, que fue retomando, que tengo entendido que cuando el presidente Juan Bosch, el profesor Juan Bosch fue presidente, dieron muchísimas becas, Jackie Núñez, Freddy Veras, esos eran los desconocidos, pero cantidad de ingenieros que se graduaron en Mayagüez, que son de las figuras más relumbrantes de la ingeniería de este país, en el Tecnológico de Monterrey, muchos ingenieros que se fueron con esas becas. Pero de esos becarios que ahora mismo la MESID ya siguió en el gobierno de Danilo, ha seguido en este gobierno, otorgando becas a los estudiantes, a los muchachos para que se vayan a especializar, a preparar en el exterior. Eso es muy importante y eso hay que apoyarlo permanentemente. Y si un 20% se queda en el exterior, muchísimas veces vienen acá, no consiguen empleo o lo que le pagan es un sueldo de miseria. Y obviamente, muchacho preparado, con capacidad. Mi hijo no se quedó, vino con empleo, por supuesto, ya le he dicho en una ocasión. Él salió, se graduó en julio y tenía propuesta para quedarse en México, para irse a Panamá, para venir para acá. Dijo, me voy para mi casa, sé de comer tortilla, vengo para acá. Y vino con empleo, contratado desde allá. Duró 1 año en esa compañía, ahora trabaja en otra. Pero lo que quiero señalar con esto es que si un 20% se quedan en el exterior, porque cualquiera por su mejoría hasta su casa dejaría,
Es desdeñable el hecho de que 80% vienen al país y están trabajando en nuestras zonas francas, están trabajando en nuestras unidades manufactureras, en nuestras fábricas, en los bancos, en donde sea, porque vienen con preparación. Y si no tienen empleo, entonces tienen todo el derecho de irse. Y lo que hay que crear puestos de trabajo para que esas personas puedan brindarle a la nación sus conocimientos. Pero un 80% vienen al país y trabajan en el país. O sea, la cosa está bien. Primera plana del Caribe, dice: el Banco Central informa, inflación interanual baja al 6.38. Yo ahorita voy a comentar, porque yo ayer le decía, yo nunca he visto al gobernador, a Jerome Powell, reuniéndose que con el Citibank, que con el Nova Scotia, que con el Bank of America, que me reuní con los exportadores y todos los días en los periódicos. Todos los días salen los periódicos. Este es el político más fino, la política más fina del país se maneja desde el banco. Noticias van y noticias vienen, y una información y otra información. Entonces, hoy informa sobre la inflación, pero también sobre el crecimiento de la economía. Y yo ahorita voy a dedicarle un tiempecito a eso, porque es que aquí estamos obligados a hacerlo. Estamos obligados a hacerlo. Aquí no somos ni aplaudidores, ni cheerleaders, ni bocina, ni detractores. Pero tenemos que ver las cosas con objetividad. Ahorita les digo de qué se trata el asunto. Consternan a la Academia de Ciencias los daños en Valle Nuevo. Educación no contempla la incineración de libros. ¿Verdad que ayer vimos que se iban a quemar miles de libros porque fueron comprados a destiempo? Ya la currícula no los contemplaba, pero había que hacer negocio y se compraron esos libros. Pero eso de quemarlo, lo que más se parece a la época de la Inquisición, que quemaban los libros por asuntos religiosos. Los libros que hay que quemar a propósito, y no han votado al director de Radio y Televisión Dominicana, por cierto, los libros que hay que quemar, por la cosa aquella de lo que le pasaron ahí sobre la tergiversación de la historia, diciendo que nosotros nos independizamos de España y toda denigrando prácticamente a los trinitarios, a nuestros padres de la patria. Los libros que hay que quemar, sí, señor ministro, que me cae muy bien el ministro Miyagi de Educación, el ministro Ángel Hernández, qué sé yo, son los libros que tergiversan la historia. De muchos progres por ahí, financiados por las ONG, que están prestados a la campaña de unificación de la isla y todas esas boberías, todas esas cosas raras, y hay que chequear si la Ucamaima no está en eso también. Mi otro alma mater, que me avergüenza con esa negociación con ACNUR que hizo. No tengo por qué rendirle pleitesía. Qué lástima que Monseñor López Rodríguez no tiene la batuta en la mano, carajo. Esos libros sí habría que quemarlos, señor ministro de Educación. Estos no, vamos a repartirlos, aunque ya estén fuera. De hecho, yo tengo muchísimas enciclopedias en mi casa, que los hijos míos nunca la abrieron, esos cacuemacos. Y mira, no, imagínate, con esto, eso ya no hay manera. Y hay una escuela cerca por ahí, que yo la voy a recoger todo eso y voy a porque tengo libros ahí que entonces los tengo en doble parking. ¿Saben lo que es tener los libros en doble parking? Que ya no te caben ahí, hay que echarlo para atrás y poner otro adelante. Entonces tú cuando andas buscando uno ya tú ni sabes dónde están. Pues sí, voy a cogerlas todas de ahí y las voy a llevar a la escuelita esa. Que esos muchachos lo necesitan. Y muchísimos libros de cuentos de los hijos míos que ya no leen, lo único que le hacen es echar cuento a uno. Entonces, dice que República Dominicana presenta en la Feria de Berlín su oferta turística. Muy bien. Diario Libre, primera plana. No, se me quedaba algo, señores. Juezas descargan a Luis Dicen por fraude en la lotería. Ahorita vamos a comentar un par de cositas, porque al que Dios se lo dio, San Pedro se lo bendiga, y rumba abierta para baile. Esto es cada día más complicado y más extraño.
tanto que se decañitó uno con la lucha de la corrupción y quitaron a Kimberly, quitaron a otra morena que pusieron en la Juventud y a otro moreno que pusieron ahí en el Postal y de ahí no pasa nada y aquí, y dice el del Tabacón que en Cuba no pasa nada. Descargan a Luis Dinsen por fraude en la teoría de que la policía va a crear una dirección antirruido. Esa dirección antirruido que no se creó fue la que hizo el lío en Santiago en un carnaval que van a apagarle la bocina a un muchacho y matan a un niño. Ya Diario Libre salió ayer que los ruidos y la que sé yo qué, ahora dice que van a crear una policía antirruido. Salgan a perseguir a los delincuentes. Salgan a perseguir auditoría, ya se empiezan a dar las informaciones de la auditoría de Punta Catalina, de la auditoría forénsica, la parte técnica, sobre si se ejecutó el EPC. El EPC se llama Engineering, Procurement and Construction. EPC con ingeniería, construcción y adquisiciones. Todo eso es lo que está en el contrato que fue aprobado en el Congreso y que se le adjudica a la compañía, al consorcio que va a ejecutar toda obra, la obra esta, y donde están todos los detalles que tienen que ser cumplidos, el diseño, la planta, la ejecución, todo. Bueno, entonces ya empezaron a salir los detalles, dice, advierten sobre manejo del carbón en Punta Catalina. Vamos a comentar sobre eso también. Bueno, entonces eso es lo que tenemos en las primeras planas de nuestra prensa nacional prácticamente. El petróleo, bueno, volvió a subir, bajó, está en 80, ahora mismo está en 78,62, cayó 1,33%. Miren, el tema de la corrupción es muy complejo y delicado. La impunidad siempre se ha venido criticando, por favor, la impunidad, porque eso, gracias, erosiona las bases sociales y tú ves gente por ahí que anda pontificando y presentándose en la sociedad y todo el mundo sabe que es un delincuente, un delincuente, para no decirle la palabra ladrón, que eso se oyó muy feo, pero usted busca el pedigrí, dice, pero ¿cuál es la profesión? ¿Cuánto ganaba? ¿Cuál es su historial? ¿Dónde están lo que ha pagado de impuestos sobre la renta? ¿Cuáles son las empresas que ha tenido? Pasan por el Estado y no dan un golpe más nunca, ni de karate. Cantidad de gente. Y usted le busca el pedigrí y dice, pero ¿de dónde fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo lo hace? ¿Cuál es el negocio? Una canción que decía una salsa. Entonces, obviamente, aquí hay cosas que la sociedad se empoderó y aprovechó y se hizo un reclamo. El presidente nombra a doña Miriam, busca esos muchachos que están ahí mismo en la carrera administrativa judicial y los nombra a Miriam, a Camacho, a Jenny, perdón, y a Camacho. Salen con los proyectos de persecución, bueno, con los expedientes, que el pulpo, que la sede, que el monstruo eléctrico, que Operación Coral, que Jean Alain. No hemos visto la visita sorpresa, no hemos visto el expediente de Donald Guerrero de Hacienda, que pagaron 30,000 millones, qué sé yo qué, por expropiación, y no pasa nada. No hemos vuelto a oír hablar de los 22,500 millones que se pagó en Hacienda de manera irregular, sin las aprobaciones correspondientes en la transición del 20. No hemos vuelto a hablar, usted no ha vuelto a oír que se mencione los 11,500 millones del cemento asfáltico de obras públicas. La visita sorpresa que le pidió el PEPCA a Paliza, usted no ha oído hablar nunca más de eso. Bueno, y así son las cosas. Bueno, entonces tenemos ahí unos proyectos, un señor que se llama Pagán, que almorzaba ahí en el Cantábrico que quebró en la Independencia, cerca del Parque Independencia, todos los días, una cuenta millonaria, devuelve 10 millones,
manejó miles de millones en OISOE y negocian y ahí y ya. Y los otros devuelven qué sé yo cuánto, y el otro devolvió 17 millones en el caso de los corales, de los militares. Y hay un grupo preso y hay otro ya liberado, y aquí no tienen mareado con todas estas cosas. Y la población es, aquí el dominicano, decía el doctor Zaglul, aquellos libros famosos que como que se mencionaba, yo nunca lo leí, pero de que mis 500 locos, el dominicano es chivo. El dominicano es chivo. Y le saca siempre, le busca siempre la quinta pata al gato. Y haya o no, siempre le está viendo, pero aunque los jueces actúen como Dios manda, en el caso de que se le vencieron los 18 meses de la coerción, ya no puede seguir. Si tú no investigaste antes, si no investigaste bien, ya, ahora somételo y llévalo a la justicia, lo que sea, pero ya esa gente por su casa. La gente dice, bueno, aquí parece que hay negociación por abajo. Porque los gobiernos a veces necesitan de colaboración de sectores de la oposición, como para que estén divididos, como para pasar cosas a veces que no son del todo non santas, que se disfrazan, por supuesto, y la gente se pone chiva. La gente se pone chiva. Pues nada, doña Miriam les dijo los otros días en una comunicación y señaló, yo mandé la carta porque ya yo se lo había dicho a los fiscales. Hay unas cosas ahí que uno no llega a entender. En estos días doña Miriam remueve la mata y saca los de comunicación. Y fustiga a los fiscales porque cada vez que los jueces dan una sentencia que a ellos no les gusta, ellos salen y despotrican contra los jueces. Yo digo, bueno, pero también y todo, lo que va viene. Porque mira cómo hace Putin allá, pasan una ley y tú dices cualquier cosa, y ahí hay uno ahora mismo, le metieron 8 años y medio de que información farsa sobre el ejército y sobre decir que sobre la guerra que no puede decir ni siquiera guerra ni invasión, te meten 15 años allá. Entonces, así mismo Ortega, de que comunista, ahí en Nicaragua, que utilizan la justicia como un mecanismo, como un arma. Eso se ha visto en muchísimos regímenes, en muchísimos momentos, y obviamente uno va creciendo, y ese Código Procesal Penal que no lo acabamos de aprobar, y unas cosas que copiamos del exterior, como esa ley de trata mamotrética para permitir la entrada de los haitianos, y paramos copiando cosas, pero no imitamos las cosas positivas y buenas. Mira, Petro, ahí en Colombia hay institucionalidad. Digo, no, es el lío armado. Él dijo, bueno, si esto sigue, me lleva a mí. Que investigan a mi hermano, investigan a mi hijo, son adultos. Tú los quieres mucho, pero no puedes asumir las fallas que ellos cometan o los delitos en los que ellos incurran. Bueno, anyway, pues este lío de esa persona, que es un cuadro de los riferos, que es un cuadro del gobierno, de la campaña de Abinader, que financió la campaña de Abinader, lo pusieron en la lotería para eso mismo, retribuyéndole los esfuerzos de campaña. Ok, así. Entonces, ahí está. Arman un fraude, salen todo el mundo sabe lo que pasó ahí, sacan un bolo que no es, ahorita hay un ciego que ya creo que lo condenan a 5 años, pero diga, ¿por qué ciego? Imagínate, va y se cae en la cárcel. Lo van a dejar, creo que, qué sé yo, si sentencia cumplida, si reducida, yo ni sé. El hecho es que condenan ahora un grupo de gente y la jueza dice, aquí no me han presentado pruebas. Dice Camacho que presentaron pruebas suficientes para condenarlo a los 10. Entonces, ¿a quién le creo? Dicen ellos que van a apelar de forma parcial, o sea, será de los 2 que liberaron, que son al administrador de la lotería, y Camacho dice algo que es entendible. Pero es como decía ese señor Alex Murdoch, que lo acaban de sentenciar a cadena perpetua por el crimen de su hijo y su esposa, y el tipo eso duró el juicio, porque en Estados Unidos lo presentan toda esa cosa y dura mucho con eso.
Y el tipo hasta lloraba porque a la hora de la verdad, una cosa es llamar al de los cachitos y otra cosa es verlo ahí al lado. Que te busque el diablo, bueno, Dios no libre. Entonces, una cosa es con guitarra y otra cosa es los violín, y el tipo hasta lloraba y todo, que él usaba oxicodona, hay que tener cuidado también. Esos son medicamentos, en Estados Unidos hay una epidemia de opiáceos. Opiáceos son derivados del opio que están en medicamentos. Una vez a una persona, una amistad mía, le dieron una pastilla porque tenía un problema en una muela y cuando yo la veo digo, no, pero tú no vas a beber eso. Cantidad de personas que usando medicamentos con esas sustancias se quedan agarrados, juqueados y tienen que andar dependiendo de eso y ya tú sabes, se convierten en drogadictos. El tipo de que usaba eso y decía que entonces tenía una locura, que él no, pero él no fue. No, el tribunal lo condenó. Y él decía que cómo iba a pensarse que él iba a matar a su esposa y a su hijo. Bueno, pero todas las pruebas circunstanciales, evidencia, todo, daba que sí, que había sido él. Por todas las cosas, el hecho de lo condenaron a cadena perpetua. Ya eso no se hablará. Y yo hago ese comentario porque dice Camacho que cómo es, había que preguntarse cómo es posible la realización de ese fraude sin la participación de Dicen, que es el administrador. El tribunal no lo explica y la respuesta de nosotros es no era posible. Tiene lógica. Tiene lógica. Nada de eso se da sin que participe el top banana, el jefe. Eso es así, es verdad. Pero tú tienes que demostrarlo. Tú tienes que llevar las evidencias y las pruebas y entonces, para que no quepa duda, porque si entonces, ¿qué estamos? Entonces ya uno no sabe. La juez Claribel Nivar, Giselle Soto, Catherine Rubio, 3 juezas. Tú me puedes decir a mí, bueno, un juez se torció, se culipandió, lo presionaron, como tenemos ahí un hombre de Danilo en la Suprema Corte de Justicia y ahora cada rato se reúne con el presidente Abinader. Uno aquí no sabe las cosas que pueden y pasan, pero son 3 juezas. Usted tiene que llevar las pruebas para que pueda condenarlo. Dice, el tribunal rechaza las querellas constituidas civilmente ante la no comprobación de la falta penal y civil de los procesados. A unos lo condenan a 7 años de prisión, a otros a 6 años. Yo digo, aquí a los chiquitos los condenan. ¿Y si se preparó el expediente para que se cayera al final del día? Ustedes van a pasar los 18 meses de la prisión preventiva, porque aquí hay de todo, señores. Ustedes no se recuerdan el caso, ya que hablé de Alex Murdaugh, ahora de North Carolina, en Estados Unidos. Ustedes no recuerdan un famoso caso de un señor, un atleta famosísimo que se llama O.J. Simpson. El tipo mató a la esposa, o a la novia, a la querida, a la mujer. Y salió y lo persiguieron y todo. Y por tecnicismos legales, el tipo se escapó de la parte penal. Él buscó un demonio de eso, un abogado de eso, ya tú sabes, y le buscó los resquicios y el tipo se escapó. Para toda la sociedad, y según el juicio, el tipo era culpable. Pero la duda razonable, que es lo que tienen los jurados de manera unánime allá, establecer que no haya se salvó el tipo, pero no se salvó de la parte civil, tuvo que dar una compensación a la familia. Después, como perro huevero, aunque le queme el hocico, se metió en otro lío. Yo no me recuerdo, es igual que el Mike Tyson, que cuando no está preso lo anda buscando y haciendo lío. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con todo esto? Que a lo mejor también hasta se preparan expedientes de manera deliberada o de manera por inobservancia, incompetencia o lo que sea, porque al final del día lo que importa son los resultados. Y, como le decía, también es muy fácil utilizar la justicia como un instrumento de persecución del enemigo. Como decía Dirty Dick, Richard Nixon, un brillante estadista, pero
pero delincuente y demostrado con el caso Watergate. Y que la justicia es para aplicársela, la ley es para aplicársela a los enemigos. Tú sabes ahí tus chimanerías y sus cosas, o sea, así tampoco. Entonces, ¿qué decir? La población sigue haciendo su idea porque es que son muchas y tantas cosas, entonces uno no sabe si es incompetencia, si es inobservancia, si es negligencia o si es deliberado o si hay una inteligencia por debajo o qué es lo que es. Pero para toda la población, como dice Camacho, eso es, si tiene 4 patas y 2 tutumas, eso es un camello. Una pausa y esto es Economía y Mercado.